Muy buenas, bienvenidos a Diagnóstico una semana más. Arrancamos aquí el programa de esta semana en el que nos vamos a ocupar de un tema como es el de las adicciones que rompe muchas vidas y muchas familias. Nos referimos a adicciones de todo tipo, desde drogas ilegales, alcohol, apuestas deportivas hasta ludopatía. Para ello contamos como siempre con los mejores expertos en la materia, entre ellos nuestra invitada especial, Beatriz Martín Padura, directora general de la Fundación FAD Juventud, una institución que lleva décadas estudiando y ayudando a prevenir este tipo de adicciones. El problema de las drogas, desde luego, existe y va a seguir existiendo. Nosotros vamos a seguir trabajando, por supuestísimo, en todo el tema de la prevención, pero la verdad es que hay una menor sensación de que es un problema, o sea, hay menos alarma social que en los años 80, está claro. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante también considerar otro tipo de comportamientos que pueden generar adicciones o problemas psicosociales, como puede ser, por ejemplo, en estos momentos, pues el juego, los videojuegos, bueno, todo lo relacionado con la tecnología, la desinformación también, es decir, hay muchas cosas que están afectando y que son un reto para la juventud en estos momentos. Enseguida entramos en harina, justo después de un rápido repaso por la actualidad en menos de 3 minutos. El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de equidad sanitaria que, según el propio Ejecutivo, tiene como fin blindar la universalidad de la sanidad pública. En la práctica, la norma vetará cualquier colaboración con centros y hospitales privados, salvo excepciones muy contadas que deberán ser justificadas. Esto implica, por ejemplo, que las comunidades autónomas no podrán derivar enfermos a hospitales privados para reducir las listas de espera, ni permitir hospitales públicos de gestión privada. Desde el sector privado recuerdan que habría sido imposible afrontar la crisis del COVID sin sus recursos, que absorbieron el 30% de las hospitalizaciones. El Gobierno ha dado luz verde al nuevo plan de salud bucodental dotado con 44 millones de euros que beneficiará a 7 millones de personas. Los colectivos prioritarios serán la población infantojuvenil de 0 a 14 años, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad intelectual y discapacidad limitante de la movilidad de los miembros superiores y los enfermos de cáncer. El plan incluye nuevas coberturas públicas como empastes gratuitos hasta los 14 años y al menos una visita al dentista para las embarazadas. La Guardia Civil ha desmantelado un matadero ilegal en Madrid que distribuía la carne sin control sanitario de ningún tipo a restaurantes asiáticos de 8 provincias españolas. Los agentes han intervenido 350 kilos de carne dispuesta ya para su distribución al público. Además, contabilizaron 650 animales en la explotación, entre gallinas, patos, cabras, cerdos y burros, en condiciones de insalubridad que fueron puestos en cuarentena y que van a ser sacrificados tras detectarse casos de salmonela entre ellos. La operación se ha saldado con 6 detenidos y 12 personas más investigadas por varios presuntos delitos, entre ellos el de atentar contra la salud pública. Una droga es cualquier sustancia cuyo consumo actúa sobre el sistema nervioso modificando el psiquismo. Su abuso produce diversas consecuencias tóxicas, agudas y crónicas, entre ellas el estado de dependencia, es decir, son sustancias que enganchan, que producen una adicción más o menos severa. Los jóvenes, por su forma de vivir, por su curiosidad y sus ganas de experimentar, son más propensos que otros colectivos a probar las drogas legales e ilegales y al riesgo de adicción que entrañan. De todo ello hablamos con alguien que conoce muy bien este asunto, la directora general de la Fundación FAD Juventud, Beatriz Martín Padura, una organización que lleva más de 3 décadas trabajando sobre todo en la prevención y el estudio de las adicciones entre los jóvenes. Bueno, estamos hablando de adicciones y diríamos que en este contexto me gustaría saber un poco cuál es el papel de la FAD, que lleva 35 años, creo, de existencia. ¿A qué os dedicáis? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Bueno, la FAD lleva 35 años, como dices, como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, así nació. En estos momentos, ya hace muy poquito, hemos cambiado nuestra denominación social, ahora nos llamamos Fundación FAD Juventud, y lo que hacemos
De hecho, responde mejor a nuestro propósito, porque llevamos mucho tiempo trabajando por el bienestar y mejorar la calidad de vida de adolescentes y jóvenes. Esto no solamente como adultos de futuro, sino también como personas en el presente, ¿no? Y sobre todo en todas las áreas que afectan a su desarrollo. Esta es empleo y emancipación, salud y bienestar, educación y ciudadanía digital y valores y género como una cosa transversal. Estamos en un mundo un poco diferente en el que la tecnología es absolutamente importante en la vida de los adolescentes y los jóvenes. Entonces, aparecen nuevos riesgos, aparecen también adicciones comportamentales que antes no estaban, es decir, toda una serie de cosas que como organización pensamos que tenemos que poner foco. Claro, nació para luchar contra la drogadicción, como dices, ha cambiado un poco o ha abierto el abanico, ¿no? ¿Por qué? ¿Las drogas ya no son el principal problema cuando hablamos de adicciones? ¿Hay otros que superan ahora mismo? ¿Cuál sería ahora mismo lo más preocupante? Bueno, el problema de las drogas desde luego existe y va a seguir existiendo. Nosotros vamos a seguir trabajando, por supuestísimo, en todo el tema de la prevención, pero la verdad es que hay una menor sensación de que es un problema, o sea, hay menos alarma social que en los años 80, está claro. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante también considerar otro tipo de comportamientos que pueden generar adicciones o problemas psicosociales, como puede ser, por ejemplo, en estos momentos, pues el juego, los videojuegos, bueno, todo lo relacionado con la tecnología, la desinformación también, es decir, hay muchas cosas que están afectando y que son un reto para la juventud en estos momentos. Las adicciones de cualquier tipo pueden parecer diferentes según la sustancia o la actividad a la que se refieran, pero todas tienen muchas cosas en común. Las adicciones tienen siempre un patrón común, ¿no? Que suele ser una baja tolerancia a la frustración, y entonces intento ese placer o ese estar satisfecho de manera inmediata. Y por otro lado hay que valorar, claro, el tipo de sustancia, más que nada para la desintoxicación si hablamos a nivel físico o biológico. No es lo mismo a lo mejor la heroína, ¿no? Que requiere metadona, por ejemplo, alcohol, que a lo mejor hay que dar antabús, por ejemplo, o cocaína, cannabis, otro tipo de sustancias. No obstante, la adicción a los videojuegos o al teléfono móvil, por poner dos ejemplos, en el fondo es igual que el enganche a cualquier sustancia como puede ser la cocaína o el alcohol. Básicamente es lo mismo, desde el origen, desde la sintomatología, desde qué le está pasando, ya se han incluido, es cierto, como adicciones, y por supuesto a un nivel conductual lo primero que hay que hacer es intentar que no se consuman esos videojuegos. Está pasando mucho con adolescentes, por ejemplo, ¿vale? Entonces sí que es cierto que el trabajo es el mismo, pero hay que ver qué se hace o qué no se hace en función también de las circunstancias personales. El convencimiento del adicto, que quiera de verdad curarse, y el apoyo de la familia en ese proceso son fundamentales a la hora de dejar una sustancia o una conducta. El problema es que muchas veces en drogodependencias el entorno ya no está. Ha habido tanto, ¿no? Y está muy asociado a veces con problemas judiciales, con conflictos familiares, que no hay en quien apoyarse. Entonces de ahí el pronóstico es mucho peor que si tienen esas ayudas y si podemos ayudarnos y que la familia colabore de alguna manera. En ocasiones también la familia está muy desestructurada, entonces aunque lo intenten va a ser imposible. El consumo de varias sustancias mezcladas o consumidas alternativamente multiplica los riesgos. Esta pauta de consumo, conocida como policonsumo, es la más habitual. De hecho, es difícil encontrar personas que consuman una única sustancia, aunque sí es frecuente que se consuma una de ellas de forma principal. El alcohol, que aunque es una droga, diríamos que es una droga legal, ¿no? ¿Es quizá el problema más acuciante en la juventud ahora mismo? El alcohol es lo que más se consume tanto por la población en general como por la población adolescente, entre 14 y 18 años, ¿no? En el caso de la población general está en torno al 77% que consume pues, en el último año, y en el caso de los menores, entre 14 y 18 años, el 70%. O sea que sí que es una de las sustancias más consumidas, pero lo importante del alcohol no solamente es que al final se derive en una adicción, por ejemplo, que eso lleva muchos años, sino
todas las cosas, las consecuencias que puede tener un consumo repetitivo, por ejemplo, en una etapa en la que estás pues, prácticamente creando tu trayectoria vital. Tienes problemas, por ejemplo, de colegio, ¿no? de desempeño escolar, problemas de violencias, problemas con la familia, con los padres, ¿no? Bueno, toda una serie de cosas que son muy importantes también a tener en cuenta. Y otro de los problemas del alcohol es que está muy normalizado. Y entonces pues forma parte del ocio, de las celebraciones, incluso casi se considera como que pasas a la vida adulta cuando tengas los 18 años y ya puedes beber, ¿no? Y se habla de dos riesgos que pueden llevar tanto los videojuegos como los juegos de azar. No sé si esto es un problema real, si se exagera por parte de los medios, si se minusvalora. ¿Cuál es la situación? El caso de los videojuegos lo juegan pues prácticamente un 90 y mucho, un 98%, sobre todo más los chicos, las chicas están en torno al 75%, con lo cual hay que tener en cuenta que en estos momentos pues, toda la parte tecnológica y los videojuegos forman parte, o sea, los adolescentes y los niños y niñas y los adolescentes tienen que jugar, entonces ahora se juega más con temas más tecnológicos y entre estos están los videojuegos. De ahí a que pase a juego problemático ya es una cosa diferente, estamos hablando en torno al 7% de que haya un tipo, mucho más los chicos que las chicas. Entonces, realmente tenemos que ir mirando cómo va evolucionando esto, porque bueno, pues estamos en el mundo del metaverso, en el que la realidad virtual, los avatares y todo esto va a estar mucho más presente, con lo cual yo creo que hay que poner un ojo, pero no ser alarmistas porque es una forma de jugar diferente en el momento actual. Otra cosa diferente es con el tema del juego de azar y el juego con dinero. Esto ha existido durante muchísimo tiempo. Entonces, las prevalencias en adultos son bastante altos y en los chicos al principio, en los adolescentes y jóvenes, no lo veíamos como tan común. Lo que hemos estado investigando y descubriendo es que efectivamente es una actividad de ocio más, en la que entran, bueno, también está lo de las apuestas deportivas y tal, entra un concepto mucho de profesionalización, de que aprendes a saber quién va a ganar y todo lo demás. Está siendo bueno, de muy fácil accesibilidad, sobre todo toda la parte digital, anónimo, por supuesto con dinero, y entonces bueno, ahí ya pueden aparecer un montón de problemas. Quiere decirse que todo esto no estábamos haciendo una función tan preventiva en las familias, yo creo que no lo hablábamos, no se hablaba, te fijabas y tú, bueno, pues había algún problema de consumo temprano de una cosa, de cannabis o de alcohol, pero pensar que tuviera un problema de juego o que se estuviera yendo con amigos como una cosa, actividad normal, y estuviera apostando y perdiendo dinero y todo eso, no se estaba sucediendo. Entonces, importante el que las familias hagamos esa labor preventiva, el que se trabaje en las escuelas y entonces que pongamos un poco el foco y que además que se regule. Las adicciones, sobre todo entre los jóvenes, están cambiando de patrón. Las adicciones a las nuevas tecnologías, a las pantallas, es real, es un problema que estamos teniendo y que además tiene una repercusión muy importante en la vida de los adolescentes porque les aísla muchísimo, primero de la realidad, de las relaciones reales con otras personas, les mete en un mundo virtual que poco tiene que ver con el mundo real, les impide desarrollar habilidades sociales, habilidades de comunicación efectivas y tiene una trascendencia muy, muy importante. Pero cabe preguntarse por qué se producen estas nuevas adicciones. Creo que la sociedad ahora mismo tiene una crisis importante de cómo vivir y para qué vivir y por qué vivir. Y además en las redes sociales se vende un tipo de vida que los adolescentes piensan que es real, se frustran porque ni ellos son así ni sus vidas son reales y es una manera de refugio, de evitación de la realidad. Ahora con las adicciones, con los móviles, es que es más fácil que consumir cannabis o cocaína y más barato. Entonces la gente como que está cambiando el tipo de adicciones. Igual que se cambió la heroína a la cocaína, ahora está cambiando otra vez las adicciones a algo más accesible y que tiene la gente más accesible, las tecnologías. No se puede obviar que las familias, los padres en concreto, tienen una clara responsabilidad en lo que está sucediendo. Que ellos pasen tantas horas con una pantalla es porque se les deja, que ellos accedan a contenido violento, pornográfico, en definitiva no adecuado para su edad, es también porque no se hace un control parental adecuado. Entonces esto hay que planteárselo muy en serio porque está teniendo muchas consecuencias.
Pero ¿cómo saber si una determinada conducta con el móvil, los videojuegos o las redes sociales pasa de ser un hobby a convertirse en una adicción? Cuando ponemos un límite normal y razonable, pues de horas, de tiempos, reaccionan con demasiada agresividad, por ejemplo, frustración, se enfadan demasiado, el resto de sus intereses se acorta o se limita, cada vez hacen menos cosas, cada vez salen menos de casa, cada vez están más enganchados, o sea, hay un aumento, ¿no?, de la necesidad de las tecnologías, una restricción o un empequeñecimiento de las otras facetas de sus vidas, y además reaccionan con irritabilidad y agresividad a los límites. Ahí ya hay una adicción. Es evidente que cuando se llega a este extremo hace falta acudir a un especialista. Estamos ante una enfermedad que requiere una intervención con el menor y probablemente también con la familia. Claro, precisamente por esto quería preguntar, ¿no? Diríamos, ¿cuál es la estrategia de la FAD respecto a estos consumos o a estos comportamientos que pueden llevar a adicciones? Es una estrategia, diríamos, de prevención fundamentalmente. Se trabaja con las administraciones. ¿Qué se hace? Nosotros tenemos como 3 líneas de acción. En primer lugar, analizamos, estudiamos, investigamos mucho. Entonces entendemos, pues por ejemplo, qué pasa, por qué les compensa consumir tal sustancia, o que si hay una diferencia entre chicos y chicas, o qué pasa con el juego. Entonces investigamos y damos datos, que nos parece fundamental. Luego trabajamos una línea que actuamos en programas escolares, en programas preventivos, lo que llaman prevención universal, que se hace mucho en los colegios, o prevención selectiva, específicamente para gente que está en riesgo, que ya está consumiendo, etc. También tenemos un servicio de orientación tanto a familias como a jóvenes. También tenemos campañas de sensibilización muy conocidas, más de 65 campañas a lo largo de nuestra historia. Y luego hacemos otra tercera pata, que sería más bien influir en la opinión pública, incluso legislativa, en las administraciones públicas, por supuesto. A nosotros trabajamos mucho con las administraciones públicas en nuestros programas de prevención. Por ejemplo, hace 2 años estuvimos trabajando contra el consumo de alcohol en menores, y entonces ahí hicimos una movilización, 50 organizaciones, muchas recomendaciones para si hubiera una ley de menores, de consumo de alcohol en menores, y entonces, bueno, ahí esa es también nuestra labor de incidencia política, si la pudiéramos llamar así. Cuando hablamos de adicciones, lo normal es pensar en la cocaína, la heroína, el alcohol o incluso el juego, pero casi nunca reparamos en el tabaquismo. De hecho, en España el porcentaje de fumadores diarios se sitúa en el 23% de la población mayor de 15 años. Es decir, probablemente estamos ante la adicción más prevalente. Bueno, realmente lo es, y uno cuando se da cuenta es cuando fuma e intenta dejarlo, o intenta no fumar por periodos, pues porque está enfermo o porque está en un avión. Es cuando uno realmente percibe esa adicción como una necesidad imperiosa de seguir fumando. Pero es verdad que como el tabaco está tan interiorizado en nuestra vida, socialmente y además bastante aceptado, a pesar de que bueno, pues se ha ido reduciendo el número de fumadores y demás, pues no se percibe como la adicción que producen otras drogas, cuando en realidad desde el punto de vista químico, o sea, lo que es la adicción en sí, la necesidad que te lleva a consumir la sustancia, pues el tabaco tiene una sustancia muy, muy adictiva, que es la nicotina. Esa es la clave de la adicción al tabaco, la nicotina. Algunos estudios hablan incluso de que esa sustancia es 5 veces más adictiva que la cocaína. El tabaco tiene muchas sustancias, más de 4.000, de las cuales tóxicas, pues muchísimas, eso en torno a 4.000, pero la sustancia que es causante de la adicción es la nicotina. La nicotina tiene unos receptores a nivel cerebral. El tabaco, como es una sustancia inhalada, se absorbe muy rápido, la nicotina llega muy rápido al cerebro, a esos receptores, y se genera ese circuito de adicción, ¿no? Porque se producen unos mecanismos como de recompensa, esa sensación de placer que produce fumar, y luego una adicción física real, y es que tu cuerpo, sobre todo tu cerebro, se acostumbra a autoadministrarse a través del cigarrillo una dosis de nicotina, que es la que le hace, pues a algunos les hace estar más activos, a otros más relajados, a otros les ayuda a regular el ritmo intestinal, en fin, luego cada uno se hace su herramienta, ¿no? Por eso resulta tan complicado dejar el tabaco, porque hay una adicción real más fuerte que a otras drogas.
De hecho es difícil, es que dejar de fumar es bastante difícil. Es verdad que la motivación ayuda mucho, porque muchas veces, bueno, por supuesto es el primer paso y a veces es un poco el incentivo que tiene la persona que deja de fumar, la motivación para perseverar en ese intento y aguantar ese mono, pero aún así es difícil y mucha gente pues obviamente recae o requiere de una ayuda farmacológica para dejar de fumar o una ayuda psicológica. O sea que dejar de fumar, bueno, eso te lo dirán muchos fumadores, fácil no es. Muy fácil es recaer, porque esta adicción guarda memoria y entonces si tú dejas de fumar y coges un cigarrillo incluso varios meses después o un año después, los circuitos de la adicción se reactivan muy rápido. Al igual que ocurre con otras sustancias, si se corta el consumo de nicotina, si se deja de fumar, aparece un síndrome de abstinencia, el mono. El síndrome de abstinencia del tabaco puede durar algunos síntomas varias semanas y otros pueden durar incluso años. O sea, las ganas de fumar, ese recuerdo que tienes de cuando fumas, cuando has dejado de fumar hace mucho, eso te puede durar años. Pero los síntomas físicos más desagradables, esa ansiedad o ese hambre un poco voraz, eso suele durar unas semanas. Existen fármacos muy conocidos para ayudar a dejar de fumar, desde parches de nicotina que sustituyen la acción del tabaco y producen una deshabituación progresiva, a antidepresivos y medicamentos que bloquean el receptor de la nicotina en el cerebro. No obstante, la fuerza de voluntad puede ser suficiente. De hecho, la mayoría de los fumadores dejan de fumar por sus propios medios, sin ayuda de ningún fármaco ni de ningún profesional sanitario. Lo más importante es esa motivación, armarnos de motivos para dejar de fumar y son muchos. Hay quien, para algunas personas es más importante la salud, para otras es el gasto, invertir ese dinero en otras cosas, para otras es quitarse una dependencia, estar dependiendo de una sustancia, que tengas que salir de casa cuando estás en pijama porque te has quedado sin tabaco, todas esas cosas te encierran un poco en una jaula, ¿no? Los hombres y las mujeres se enganchan por igual al tabaco. No hay mayor propensión en unos que en otros, sin embargo, sí existen peculiaridades. Muchas mujeres utilizan el tabaco como herramienta para no tener tanto apetito, para comer menos, y eso a veces es difícil. Dejar de fumar a veces te lleva a coger unos kilos de más, pues, porque tienes más hambre, tienes un gasto calórico que es más bajo cuando dejas de fumar. Y eso a veces dificulta la abstinencia, o sea, es un motivo de recaída muy frecuente. Por eso las campañas para dejar de fumar deben contener, según los expertos, mensajes diferentes para cada sexo. Porque el cannabis se percibe o se tolera cada vez más, ¿no? Sí, hay mucha normalización del cannabis, parece que hay... yo creo que todos los procesos legislativos que están sucediendo en diferentes países de Europa, pues entonces están... Bueno, hay mucho debate político, la verdad. Y lo que sucede, y eso está también testado y comprobado, es que hay cada vez menos percepción de riesgo. Hay veces que incluso jóvenes piensan que tiene menos peligro que el tabaco, en muchos casos. Entonces, bueno, pues el consumo, hay que alertar mucho del consumo de cannabis, sobre todo en una cierta edad, cuando no se tiene una madurez también neuronal, etcétera, porque es muy... De hecho, hay un debate ahora mismo social sobre la posible legalización del cannabis, ¿no? No sé ahí cuál es la postura de la FAD, si tenéis alguna clara. Bueno, nosotros sabemos que cuando se legaliza una sustancia pasa eso, que hay menos... percepción de riesgo, que hay más normalización y entonces, bueno, que parece que es menos nociva, ¿no? Entonces eso siempre nos da miedo. Y las mayores prevalencias está claro que son las sustancias legales, el alcohol y el tabaco. Aunque el cannabis va a la zaga y además en aumento, es decir, que ahí... Entonces, para nosotros lo más importante es de verdad que se tome en serio el tema de la prevención, que realmente se cambien los mensajes, para que no suceda, por ejemplo, como lo del alcohol, totalmente normalizado y entonces que no pasa. Entonces creemos que el foco fundamental tiene que estar en la prevención y en lanzar unos mensajes, porque sabemos que eso además funciona. La mejor receta, como casi siempre cuando hablamos de salud, es la prevención, ya que cuando se cae en la adicción se tarda de media 17 años en acudir a buscar ayuda. Así que evitar la adicción es clave y ahí queda mucho trabajo por delante. De hecho, el número de personas en tratamiento está en un continuo repunte en España desde el año 2016.
Hoy el último minuto del programa lo tiene nuestra especialista en salud mental, la doctora Álava Reyes, que nos habla del problema de las adicciones. Una persona que presenta una adicción tiene un elemento que siempre es común: se engaña a sí misma y dice aquello de, bueno, yo lo puedo dejar cuando quiera, lo que pasa es que aún no es el momento. No es verdad. Si hay algo que pierde la persona que tiene una adicción es la libertad de acción y la libertad de elección. Pero cuando estemos a su lado, tenemos que tener muy claro lo que tenemos que hacer. Por favor, en estos momentos, digámosle que creemos en ella o en él. Digámosle que de acuerdo, que seguro que lo va a poder controlar. Pero para que se haga una propia demostración, vamos a hacer un acuerdo. El acuerdo es: te voy a ayudar y tú lo puedes controlar. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo ahora, lo vas a conseguir estupendamente, te vamos a dar la ayuda que necesites. Y cuando lo hayas logrado, a los 6 meses, una vez que haya pasado, nos replanteamos. Y en el acuerdo es: ¿quieres volver a esta adicción? Si quieres volverlo, yo lo respetaré, pero tú lo harás desde la libertad, que es lo que realmente necesitas ahora. Y recordemos, en el seguimiento, si no cambiamos las circunstancias previas que tenía la persona antes de la adicción, lo normal es que vuelva a repetirse. Esperamos haber arrojado algo de luz en este espinoso asunto de las adicciones. Hasta aquí el diagnóstico de hoy. Ya saben que volvemos dentro de 7 días. En una semana estamos con todos ustedes de nuevo para acercarles otro tema de salud contado, como siempre, desde una perspectiva muy diferente. Hasta luego.